a cargo del reverendo Ángel Barrientos, pastor titular de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Comas y Zonales. Que Dios nos bendiga con su palabra. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Un placer enorme, una alegría conectarnos una vez más a través de este medio, después de haber tenido un tiempo lindo de cantos, de alabanza, de adoración a Dios. Aunque no estemos en nuestro templo por las medidas ya conocidas, sin embargo, este medio nos permite conectarnos con todos ustedes. Y permítame, antes de ir a la palabra y compartir el mensaje en esta mañana, decirle a toda la iglesia en general, la iglesia de Comas, las iglesias hijas de las que formamos parte, decirles a todos ellos, a todos mis hermanos, que podamos ser obedientes frente a las normas dadas por nuestro presidente y acatar, ser obediente. Todos sabemos que la palabra nos enseña a respetar a nuestras autoridades, a seguir las indicaciones, conscientes que esas medidas tomadas será para nuestro propio bien. La bendición siempre está en la obediencia a la palabra, pero también en obediencia a nuestras autoridades frente al contexto que todos estamos viviendo. Nosotros desde nuestros hogares seguimos trabajando, seguimos orando por cada uno de ustedes, con todos los pastores. Intentamos a través de este medio llegar a ustedes con la palabra de Dios, teniendo momentos de oración, cada uno en sus hogares, conectados con su propio pastor de zona y de red. Y queremos seguir alentándonos, animándonos y también manteniéndonos permanentemente en contacto a través de este medio fabuloso. Y permítanme compartir, mis hermanos, yo todavía no entiendo muy bien el manejo de estas cosas. Siempre pido la ayuda de los que conocen. Sin embargo, en estos momentos estoy tratando de manejarlo solo, pero voy aprendiendo cada vez más. Así que yo quiero animar a mis hermanos que en algún momento han querido desechar estos medios. Sin embargo, ahora yo lo veo sumamente valioso. Es a través de este medio, valga la redundancia, que podemos conectarnos con usted, con ustedes y todo lo demás. Así que, queridos hermanos, quiero invitarles a que tomen asiento en su sofá, allí en la sala donde se encuentran, puedan estar juntos como familia para poder escuchar la palabra de Dios. Y no olvide que los domingos estaremos haciendo esto hasta que dure la medida dada por el gobierno. A las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana puede escucharnos vía el Facebook o Instagram. Instagram es palabra nueva para mí, algo que estoy aprendiendo a pronunciarlo en estos días. Así que, mis hermanos queridos, una pequeña oración antes de irnos a la palabra del Señor. Y permítame lo que quiero compartir en esta mañana con ustedes: el poder de la fe en los momentos difíciles. El poder de la fe en los momentos difíciles. La importancia de la fe en Dios en los momentos difíciles. Permítame una oración. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias por permitirme a través de este medio llegar a todos mis hermanos, a tu iglesia, Señor, a los adultos, a los jóvenes. Y te pedimos, Señor, una vez más por nuestra nación y por el mundo entero, que tú puedas, Padre eterno, controlar todo esto, Señor. Yo sé que nada escapa a tus manos, tú eres un Dios soberano, pero te ruego que escuches el clamor de los hombres, el clamor de tu iglesia, pidiéndote, Padre, en el nombre de Jesucristo, que se pueda detener este virus, Señor, en su avance, y que menos vidas puedan ser afectadas con estas cosas. Así que oramos pidiendo gracia del cielo, misericordia del cielo, Señor, y te ruego que ahora nos bendigas con esta tu palabra, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Permítame expresar que
que hay dos tipos de fe. Una fe a la que podemos llamar la fe natural es algo que todos los hombres tenemos. Ese tipo de fe es algo que se da en todos. Todas las personas creen en algo o confían en algo. Pueden creer en el horóscopo, pueden creer en los ovnis, pueden creer en las estrellas, pueden creer en la tierra, o pueden creer en ellos mismos, o creer en algún ídolo. Pueden creer. Pero ese tipo de fe no produce cambios en la vida de las personas. Ese tipo de fe no nos permite ver milagros asombrosos, pero es una fe que maneja y tienen todas las personas. Pero hay otra fe, la que nosotros sí conocemos, la fe bíblica, la fe verdadera. Y la fe verdadera no es otra cosa que poner nuestra confianza en Dios, nuestra fe, nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Ese tipo de fe puesta en el Señor Jesucristo es la que produce cambios en la vida de la persona, es la que produce transformación, y con ese tipo de fe poderosa es la que uno puede ver milagros extraordinarios. Es una gran verdad. Yo digo el poder de la fe. Fíjese el poder que tiene la fe. Ni los mismos discípulos entendían estas cosas. Una vez caminando con el Señor Jesucristo, el Señor estaba con hambre, los suyos también, los discípulos también, y entonces se encontraron una higuera, y la higuera tenía hojas, y el Señor se acercaba para tomar de sus frutos, y no encontró ningún fruto. Y el Señor, un poco indignado, le dijo a la higuera, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y el Señor aprovecha el momento y les dice: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Si tuvieres fe y no dudares, le puedes decir a este monte: muévete, y se moverá. El Señor trata de expresar a los discípulos el poder que tiene la fe. Tú puedes decirle con fe algo y se puede lograr. Si dijeres a este monte, las mismas palabras se lo dijo anteriormente al Señor cuando un padre de familia trajo a su hijo con el propósito de que pueda ser sanado. Su hijo era un chico endemoniado, los demonios se habían apoderado de este joven, y el padre, sufriendo, va en busca del Señor y de los discípulos, pero se acerca al Señor Jesucristo y le dice: Señor, ten misericordia de mi hijo, es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y Jesús dijo: tráiganmelo. Y el Señor reprendió a los demonios y sanó a este muchacho en ese mismo momento. Entonces los discípulos le dijeron a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y el Señor le responde: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Le estaba diciendo: si tuvieres fe, lo que es capaz de hacer con la fe. La fe tiene un poder extraordinario. La fe es
increíble. Fíjese lo que dice Hebreos 11. Todos sabemos, la fe es increíble, mis hermanos. Por la fe, dice la Biblia, conquistaron reinos, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Por la fe, la fe es increíble, increíble. Permítanme, mis hermanos, abran sus Biblias, por favor, Daniel capítulo 3. Y en Daniel capítulo 3 vamos a ver tres jóvenes que fueron probados en su fe, probados. Ellos fueron desafiados, diríamos así, a accionar con fe. Tres jóvenes. Y tres jóvenes que afrontaron con fe los momentos difíciles. Estos tres jóvenes, ustedes posiblemente lo hayan leído, hayan escuchado, fueron arrojados, tirados literalmente al horno de fuego. Y Dios obró en esos momentos. Permítanme, mis hermanos, estos tres jóvenes, tres cosas quiero compartir en el capítulo 3 del libro de Daniel. Tres cosas. Lo primero, estos jóvenes afrontaron con fe esos momentos difíciles. Afrontaron con fe esos momentos difíciles. Había una amenaza de muerte. Nabucodonosor había levantado una estatua de oro y había dado una orden para que todo el imperio de Babilonia, todos puedan, al sonido de los instrumentos, puedan postrarse y adorar a la estatua y a sus dioses. Era una orden. Permítame, por favor, permítame leerle. Dice el texto en Daniel capítulo 3 y el verso 4, dice así: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lengua, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Es decir, había una orden. Todos deberían postrarse frente a la estatua y adorarla. Y el que no procediera de esa manera sería echado en un horno de fuego. Y así que todos, al oír al sonido de los instrumentos, todos se arrodillaron y todos adoraron a la estatua de oro. Quienes no lo hicieron fueron estos tres jóvenes judíos. Ellos no se postraron, ellos no adoraron, ellos no lo hicieron, pero fueron acusados. Fueron acusados por algunas personas, y estas personas se acercaron al rey Nabucodonosor para decirle: hay tres jóvenes que no acatan tu mandamiento, que no se postran, tres jóvenes. Y el rey, un poco molesto, manda a llamar a estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, y lo manda a llamar para ver si es cierto o no. Y fíjese, mi hermano querido, lo que le dice el rey Nabucodonosor en el capítulo 3 y en el verso 16, el verso 16 y 17. Permítame, por favor. Perdón, en el verso 14 y el verso 15. Capítulo 3 de Daniel, verso 14 y verso 15. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis
y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será? Aquel que os libre de mis manos. Es decir, el rey los confronta y quiere ver si estos jóvenes la acatan o no. ¿Cuál creen que fue la reacción de estos chicos? ¿Saben, mis hermanos? En los momentos difíciles hay que tener no solamente agallas, sino fe. ¿Sabe qué dijeron estos jóvenes? ¿Sabe qué dijeron? ¿Qué le respondieron? En ese momento ni se adoraron, ni se postraron, ni adoraron. Más bien les dijeron estas palabras al rey. Y en el verso 16 y 17 dice: Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. La respuesta de estos jóvenes fue: tenemos un Dios que puede librarnos no solamente del horno de fuego, sino también de tus manos. El Dios a quien servimos puede librarnos y nos va a librar. ¿Sabe qué significa eso? Confianza en Dios. Ellos estaban 100% seguros que su Dios, que es real, verdadero, su Dios los iba a librar de la muerte. Ellos estaban seguros. Por eso no se arrodillaron ante el Dios de Nabucodonosor. Por eso no adoraron la estatua. ¿Por qué no? Porque ellos estaban seguros que su Dios los iba a librar. ¿Sabe? Esto me bendijo, mis hermanos. Cómo en los momentos más difíciles uno debe tener confianza en Dios. Ellos dijeron: el Dios que tenemos puede librarnos. Tenemos un Dios real, verdadero, que puede obrar. Ellos estaban seguros, tenían fe, confianza que su Dios no lo iba a desamparar ni a abandonar. Estaban 100% seguros. Si pasaras por un momento difícil, de muerte, de enfermedad, de problemas o problemas económicos, y si hubiera una montaña de amenazas contra ti, ojalá pudiésemos actuar como estos jóvenes. Frente a los momentos difíciles nosotros podamos decir: tenemos un Dios que puede librarnos. Estoy seguro de eso. Tenemos un Dios que puede librarnos. Eso es confianza. Confianza en Dios. Puedes confiar en los momentos difíciles. Quiero animarte. Puedes confiar en Dios, que es verdadero y que nos conoce. Puede librarnos. Él ha dicho en Isaías 43: cuando pases por el agua, por los ríos, no te ahogarás. Y si por el fuego, no te quemará, porque yo, tu Dios, estaré contigo. Así que estos jóvenes sabían de esta gran promesa de Dios, y su fe estaba puesta no en los hombres, sino en Dios, y estaban seguros que Dios los va a librar. Seguro. Me bendice con sinceridad. Y sabe, y no solamente estos jóvenes afrontaron con fe esos momentos difíciles, sino que tenían una convicción profunda. Fíjese lo que le dice a Nabucodonosor en el verso 18. Fíjese lo que le dice: y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses
ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y si no, es decir, si es la voluntad de Dios que yo tenga que morir, quiero que sepa que moriré, pero que nunca me voy a arrodillar y que nunca voy a adorar a tus dioses. Increíble. Y si Dios, dijeron ellos, si Dios es su voluntad que partamos, lo haremos. Estamos dispuestos a dar nuestra propia vida antes que adorar e inclinarnos frente a tus dioses. ¿Sabe qué significa eso? Valentía, convicción profunda. No me voy a arrodillar, prefiero la muerte, si es la voluntad de Dios, para estar con el Señor, pero no adorar ni a los dioses, ni las estatuas y todo eso. Mis hermanos queridos, mis hermanos, debemos afrontar con fe al impacto mundial que estamos viviendo. Frente a todo lo que vivimos, esto del pánico y de la alarma mundial y del temor generalizado en la gran mayoría, particularmente Italia, España, afrontar con fe estos momentos difíciles. Que mis hermanos que me escuchan en Europa, aquí en el Perú o donde estén, ojalá podamos juntos decir: tengo un Dios a quien sirvo y Él puede librarnos del horno de fuego, librarnos de la muerte, librarnos de la mano del rey Nabucodonosor. Ojalá podamos decir eso, mis hermanos. Pero cuando aparezcan los tiempos difíciles, debemos afrontar con fe, con confianza en nuestro Dios, que es real y verdadero. Amén. Amén, mis hermanos. Hay una segunda cosa que quiero compartir con ustedes. No solamente hay que afrontar los tiempos difíciles con fe, sino que también debemos saber que la fe nos salva de los momentos difíciles. La fe nos salva de los momentos difíciles. Imagínese la reacción del rey cuando 3 jovencitos lo han desafiado y le han dicho: quiero que sepas que no vamos a adorar ni la estatua que has levantado, ni los dioses que tú tienes. Y quiero que sepas que si nada ocurre, no te vamos a servir. Imagínese el rey. En ese momento, el hombre más poderoso en todo el imperio de Babilonia, escuchando cómo estos 3 jóvenes lo desafían. La reacción del rey era natural. Se enojó, claro, se enojó. Fíjese lo que dice el verso 19, mis hermanos, capítulo 3 de Daniel y el verso 19. Fíjese, por favor, ponga sus ojos en el texto. Dice así: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Es decir, el rey indignado, fastidiado, avergonzado en ese momento porque 3 jovencitos lo habían desafiado, no acatando su mandato. Y entonces, claro, enojado, dijo, aprendan mucho más, que el horno de fuego se calentase 7 veces más de lo que es costumbre. Imagínense, y era un momento difícil. El horno entonces fue calentado 7 veces más. El horno calentado 7 veces más. ¿Y sabe qué hace el rey? Manda a llamar a los hombres más vigorosos, mucho más fuertes. ¿Sabe lo que hace? Encima de calentar el horno 7 veces más, hace que sus hombres, los más fuertes, los aten. Ataron a los 3 jóvenes, sus manos, sus pies, es decir, para que no hagan algo. Y no podían moverse, estaban atados, y así atados fueron cogidos, levantados por estos hombres fuertes. Y así como usted me va a escuchar,
ellos se acercaron al horno y los arrojaron. Y dice el texto que el fuego era tan fuerte del horno que alcanzó a los que tiraron y murieron. Las personas que fueron tirados murieron. Imagínense ya, los cuerpos amarrados están dentro del horno 7 veces caliente más. Imagínense. Y fíjese cómo Dios obra. La fe nos salva de esos momentos difíciles. Ellos están en el horno. Así que el rey pensó, bueno, ya han muerto, ya no queda nada de estos 3 jóvenes. Y él se acerca, pareciera que hubiera una forma de ver dentro del horno, pareciera que ellos tuviesen algún tipo de sistema. El hecho es que el rey se acerca y observa que hay movimiento dentro del horno, y hasta cuenta, y se da cuenta que están en movimiento, que están caminando, no 3, sino 4. Y entonces, y el rey dice, llama a su gente y dice, no fueron 3 los que fueron arrojados. Sí, claro, 3. Y él dice, pero hay 4 y están caminando, es decir, no están atados. Y el rey sorprendido, mis hermanos, sorprendido el rey, y sus cuerpos sorprendidos. ¿Sabe cómo se llama esto? Así que el rey, fíjese por favor, en el verso 25, lea conmigo, por favor, dice el texto, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego. 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Y entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno, verso 26, a la puerta del horno de fuego ardiendo, y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Y entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Ni siquiera olor de fuego tenían. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Milagro. Milagro de Dios. Imagínese, en el horno de fuego, 3 personas, ahora están caminando. Hay un cuarto que es un ángel que estaba con ellos. Dios no desampara. Mis hermanos, el rey los invita a salir. No tenían olor a fuego, ni su ropa estaban intacta, ni un cabello suyo. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Milagro. Milagro de Dios. Hay una intervención divina. Dios salva. Dios salva. La fe nos va a salvar de los momentos difíciles. Dios salva. Salva a los suyos. Los salva. ¿Recuerdan a Daniel? ¿Recuerdan a Daniel que fue tirado al pozo de los leones? Fue tirado.
Y Dios lo salvó. Y Dios lo protegió. Los leones no pudieron hacer nada. El fuego no pudo hacer nada con ellos. El fuego, una vez más recuerdo las palabras del profeta Isaías. Cuando pases por el agua, no te vas a ahogar. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás. Porque yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Dios, la fe nos salva de los momentos difíciles. La fe puesta en Dios. ¿Recuerdan a Pedro que fue encarcelado por predicar el evangelio y le pusieron dentro en el calabozo con personas y atados y con guardianes en la puerta de la cárcel, de la celda? ¿Recuerdan eso? Y luego como un ángel se acerca y despierta a Pedro, y sale la primera y sale la segunda, y luego está en la calle, y Pedro se siente libre, y al día siguiente nuevamente se para seguir predicando el evangelio de Jesucristo. La fe nos salva en los momentos difíciles. Dios va a obrar de manera milagrosa. La fe verdadera hace que Dios obre. Y la fe verdadera produce milagros increíbles por fe. Por fe abrazaron promesas, por fe taparon boca de leones, por fe conquistaron reinos. La fe nos salva en los momentos difíciles. Así que, mi hermano querido, debemos mantener nuestra confianza en Dios siempre. El justo por la fe vivirá. Vivimos por fe, haya o no haya situaciones difíciles, pero seguramente ejercitaremos mucho más la fe en esos momentos difíciles. Pero quiero que sepas, mi hermano querido, que la fe nos salva de los momentos difíciles. Si tienes fe, Dios obrará y Dios te salvará y Dios te sacará de donde te encuentras. Si te encuentras hundido en medio de un pozo, si Dios te encuentras hundido, no olvides que la fe salva de esos momentos difíciles, y Dios nos sacará y Dios nos librará. Dios pudo librar a estos hombres, mi hermano querido. Dios obra cuando hay fe. Dios obra cuando hay fe en Dios. Si tienes fe, Él obrará en los momentos difíciles. Recuerdan, cuando hay fe, Dios obrará. Cuando hay fe. ¿Recuerdan ustedes a esa mujer que sufría de flujo de sangre? ¿Qué tenía esta mujer? Fe. Porque ella dijo: si solamente tocare el borde de su manto, yo sé que quedaré sana. ¿Qué tenía esta mujer? Fe. Y fue la fe en Jesucristo la que le salvó y la que la sanó. Fue la fe en Jesucristo que tuvo esa mujer cananea, que su hija estaba mal, y ella seguía al Señor y le seguía y le rogaba al Señor. Y le dijo al Señor: déjame, no he venido para atender a los hijos de Israel. Y el Señor le dijo: mire, aún los perrillos pueden comer de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Y el Señor le dijo: bendita por tu fe. Y su hija fue sana. La fe en Dios salva. La fe en Dios. ¿Recuerdan a Jairo? Que su hija estaba mal y él estaba sufriendo. ¿Recuerdan? Y cuando el Señor le dijo: vamos a la casa entonces donde está la niña. Luego vinieron gente de la casa de Jairo y le dijeron: no molestes más al maestro, que tu hija ha muerto. ¿Sabe qué le dijo el Señor? El Señor le dijo: cree solamente, cree. La fe nos salva de los momentos difíciles. Si estás pasando por momentos difíciles, confía en Dios. Confía en Dios. Recuerda ese hombre que llevó a su hijo endemoniado al Señor. Y el Señor le dijo: ¿crees que yo puedo hacer esto? ¿Crees? Y él sufría.
Y él dijo: creo, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Dios va a obrar cuando hay fe. La fe en Dios nos salva. Y fue la fe de estos jóvenes que Dios los salvó del horno de fuego que fue encendido 7 veces más de lo acostumbrado. La fe en Dios salva. La primera cosa que hemos visto, que con fe debemos afrontar los momentos difíciles. Y la segunda cosa, que la fe nos salva de los momentos difíciles. Qué importante, mi hermano querido, confiar en Dios, creerle a Dios, creer en su promesa. Pero hay una tercera cosa que quiero compartir con ustedes, que la fe cambia los momentos difíciles en momentos de bendición. La fe verdadera cambia los momentos difíciles en momentos de bendición. Dios las cambia los momentos de lágrimas, de dolor, de angustia, en momentos de paz, de alegría. Dios cambia los momentos. La fe cambia los momentos. ¿Saben cuál era la prioridad del rey Nabucodonosor? ¿Saben cuál era la prioridad de él? Que todo su imperio, los que estaban bajo su imperio, adorasen a su Dios, a sus dioses, y adorasen la estatua. Esa era la prioridad del rey. Por eso que se dio el mandato para que todos adoren sus dioses y la estatua. Pero ahora, después de ver este gran milagro, ¿sabe lo que dice el rey? Por favor, en el verso 29, capítulo 3 y el verso 29, dice así el texto: por lo tanto, dice Nabucodonosor, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Es decir, se cambió los momentos para Nabucodonosor. Antes su prioridad era que adoren a los dioses y la estatua. Ahora dice, todos respeten al Dios único y verdadero de Sadrach, Mesach, que todos respeten a ese Dios. Y el que no respete ese Dios sea descuartizada y su casa convertida en... Se cambiaron los momentos. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? ¿Qué pasó? La fe cambia los momentos difíciles en momentos de bendición. Antes, para Nabucodonosor eran sus dioses. Ahora dice el Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego. El Dios cambia las cosas. Dios cambia. Antes eran dioses, ahora un solo Dios. Pero hay una tercera cosa. Antes había amenazado a los 3. Y le dijo a los 3, si ustedes no adoran la estatua, serán echados en el horno de fuego. Pero mis hermanos, ahora no los amenaza. Ahora los bendice. Bendice a estos 3. Dice el verso 30, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo? Bendijo. En lugar ahora de estar encolerizados y enfadados, ahora los engrandeció. Dios cambia los momentos. Ya no hay momento de muerte, sino momento de bendición. La fe verdadera en Dios trae bendición a los hombres. Trae bendición. Imagínense lo que hizo con estos 3. Creen en el Señor Jesucristo.
Si crees en el Señor Jesucristo, creer en el Señor Jesucristo, hermanos, amigos, es una bendición. Por creer en el Señor Jesucristo, nuestros pecados han sido perdonados. Por creer en el Señor Jesucristo, hemos alcanzado los cielos, la vida eterna. Por creer en el Señor Jesucristo, nuestras vidas han sido cambiadas. Por creer en el Señor Jesucristo trae bendición a las personas. Creemos en Dios. Todos creemos en Dios. Nosotros como iglesia creemos en Dios y creemos que esto pasará. Y que estos momentos de temor, incertidumbre y de miedo se van a convertir luego en momentos de celebración, de alegría. Dios cambia los momentos. Así que la fe, mis hermanos queridos, es una bendición. El poder de la fe en los momentos difíciles. Con fe, estos jóvenes con fe afrontaron y hay que afrontar con fe y confianza los momentos difíciles. Segundo, la fe salva y nos salvará de los momentos difíciles. Amén. Y tercero, la fe en Dios cambiará los momentos difíciles en momentos de bendición. Desde aquí, un gran abrazo a todos ustedes. Dios le bendiga. Mi hermano querido, no deje de conectarse con el Facebook, con el Instagram. No deje de tener contacto. Yo mismo trato de aprender estas cosas que no las conocía tan bien, pero nos permite llegar a ustedes. Permítanme un momento de oración, por favor, incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por llegar a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque al escuchar tu palabra, Señor, se ha producido, ha nacido esa fe hacia ti, hacia tu persona, Señor. La fe es un don tuyo dado a los hombres por esta tu palabra bendita. Muchas gracias. Creemos, Señor, creemos que todo esto pasará. Creemos, Señor. Mientras, permítanos sacar lecciones benditas para nuestras vidas, para las familias, para los países. Y, Señor, que nuestras autoridades también puedan tener reflexiones y para hacer cambios significativos en una nación. Gracias por tu protección, gracias por tu presencia. Bendice a todos mis hermanos, a todos sin excepción, Señor, tu amor y tu gracia, tu bendición para ellos. Que el pan no falte en sus mesas para cada uno de ellos, Señor. Que el pan no falte en sus mesas. Muchas gracias en el bendito nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Un abrazo desde aquí a todas las familias, a mis hermanos que me están viendo, a la familia Campos, en fin, mis hermanos. No quiero mencionar nombres, apellidos, pero desde aquí les extrañamos un poquito. Esperamos que todo esto pase y pronto nos veremos y nos daremos un abrazo significativo, mis hermanos queridos. Desde aquí un abrazo virtual solamente. Saludos de mi esposa a todos ustedes. Estaremos viéndonos entonces el próximo domingo igual. 8 en punto de la mañana, 10 en punto del día, son 2 horarios que tendremos. Conéctese con nosotros, es el momento de escuchar palabra de Dios, edificarnos y también adorar a nuestro Dios. Dios les bendiga, mis hermanos.